Abra su Biblia, hermano. El Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículo 35. Cuando lo tenga, diga un fuerte amén. Si no lo tiene, también diga amén. Y mire acá en la pantalla, ¿verdad? San Juan capítulo 4, versículo 35. Dice la palabra del Señor: no decid vosotros. Jesús está hablando con sus discípulos, está platicando con ellos. Acaba de suceder el milagro de la salvación de la mujer samaritana. Esta mujer es cautivada por el Señor, esta mujer recibe una revelación en su vida, esta mujer se convierte al Señor, se entrega a Cristo, a pesar que había tenido un pecado negro, un pasado difícil. Esta mujer ahora es una evangelista del Señor, y en ese momento que los discípulos regresan con el Señor, que habían ido a buscar comida, el Señor les dice: yo ya comí. Los discípulos le preguntan: bueno, ¿quién te trajo comida? Y el Señor les dice: bueno, es que yo tengo otra comida que ustedes no saben. Mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. Y en ese momento está el Señor hablando con ellos y les dice lo siguiente en el versículo 35: no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega. La siega era la cosecha, era el tiempo en que el pueblo recogía los frutos que habían sembrado hacía un tiempo en semilla. Dice el Señor: he aquí, yo les digo, levanten vuestros ojos y miren los campos, porque ya están blancos para la cosecha. Es decir, el Señor está hablando con los discípulos y les dice: ustedes dicen que todavía falta un tiempo, que faltan meses para la cosecha. Pero el Señor les dice: yo les digo, levanten su mirada, levanten su vista y miren los campos. Y asegúrense y véanse y dense cuenta que los campos están listos, los campos están blancos para la cosecha. Esta tarde yo quiero compartirles el tema identificando los tiempos. Uno de los anhelos, hermanos, que el Señor tenía con sus discípulos, uno de sus mayores anhelos, es que los discípulos conocieran el tiempo en el cual estaban viviendo. Pero cuando el Señor quería revelarles en qué tiempo estaban viviendo, el Señor no se refería a un tiempo físico o a un tiempo cronológico. El Señor estaba hablando de un tiempo espiritual. Es por eso que siempre el Señor les decía a los discípulos lo contrario de lo que estaban pasando. Los discípulos basaban su tiempo en cosas predecibles, en cosas que se podían detectar fácilmente. Si estaba nublado, los discípulos decían: bueno, va a llover. Si estaba el sol en su máximo apogeo, los discípulos decían: es tiempo de sembrar. Es decir, que los discípulos basaban su tiempo en cosas predecibles y en cosas detectables. Pasaban su tiempo también en las circunstancias terrenales y en cosas lógicas que estaban sucediendo. Por ejemplo, cuando el Señor quería alimentar a 5,000, el Señor les pregunta: ¿será suficiente la comida que tenemos? Y los discípulos le dicen: Señor, ni siquiera 200 denarios son suficientes para darle de comer a tantas personas. En el tiempo lógico, los discípulos pensaban que no había dinero para alimentarles. En el tiempo lógico, los discípulos pensaban que era un tiempo de escasez y que era un tiempo de necesidad. Ese era un tiempo determinable, ese era un tiempo predecible y ese era un tiempo detectable. No se necesitaba mucha imaginación ni mucha inteligencia para entender que tan poca cantidad de dinero era imposible alimentar a tantos. Ese era en el tiempo terrenal, ese era en el tiempo de los discípulos. Pero en el tiempo de Dios, en el tiempo del Señor, la escasez no va a limitar su poder. Alguien debe decir amén a eso. En el tiempo de Dios, la necesidad no va a amarrar lo que el Señor puede
hacer. Porque aunque en el tiempo terrenal no había recursos para alimentar a tantos, en el tiempo del Señor había abundancia, había multiplicación y había provisión para cada persona. Otro ejemplo que le pongo: en cierta ocasión el Señor iba durmiendo con los discípulos en la barca, y la Biblia dice que iban en el medio del mar. El Señor iba cansado después de una jornada de fatiga, de una jornada de mucho trabajo. La Biblia dice que el Señor se acostó a dormir, se quedó dormido, se quedó tranquilo. Pero en ese momento se levanta una gran tormenta, se levanta una gran tempestad. Era un tiempo de pánico, era un tiempo de miedo, era un tiempo de necesidad, era un tiempo de mucha desesperación. Los discípulos corriendo van al Señor y les dice: Señor, sálvanos, despierta, que perecemos. Al instante el Señor se despierta y solamente con su palabra le habla a los vientos, le habla a la mar, y todo se calma, todo se tranquiliza. En el tiempo lógico debía de haber desesperación. En el tiempo lógico tenía que haber temor, pero en el tiempo del Señor Él estaba bajo control. En el tiempo del Señor Él estaba ordenando lo que tenía que pasar. Por eso, hermano, yo te vengo a decir que el tiempo predecible que tú y yo vivimos, el tiempo detectable que tú y yo estamos pasando, lo que miran nuestros ojos, lo que palpan nuestras manos, lo que oyen nuestros oídos, es el tiempo cronológico en el que vivimos, pero ese no es el tiempo en el que Dios se mueve. Dios no se mueve en nuestro tiempo. Bueno, gracias por los que dijeron amén. Dios no se mueve en nuestra cronología, sino que Dios tiene otro tiempo. Dios tiene otro momento. Cuando los discípulos estaban en Samaria, los samaritanos y los judíos no se podían ver, no se querían, se odiaban, eran de la misma sangre, pero no se podían ver. Siquiera no soportaban el estar en la ciudad de Samaria, no se podían ver. Pero fue en ese lugar, fue en ese tiempo y fue en ese momento que el Señor les revela que los campos están listos para la cosecha. Y cuando les dice: levanten su mirada, lo primero que los discípulos ven es la ciudad que ellos aborrecían, es la ciudad que ellos no querían, es la gente que ellos no amaban. Pero en ese tiempo y en ese momento el Señor les dice: el tiempo mío no es igual al tiempo suyo, porque en el tiempo suyo ustedes creen que son cosas detestables, en el tiempo suyo ustedes creen que están en un mal sitio y en un mal momento, pero dice el Señor: mi tiempo no es como tu tiempo, porque en mi tiempo yo voy a hacer cosas grandes, aunque parezca que no. Alguien debe recibir esta palabra, porque déjame decirte, tu tiempo no es el tiempo de Dios. Y lo que esté pasando en este momento en tu tiempo no significa que está sucediendo en el tiempo de Dios. Para los discípulos era tiempo de miedo, para los discípulos era tiempo de escasez, pero en el reloj de Dios, en el tiempo de Dios, era la circunstancia exacta, la circunstancia perfecta, la circunstancia hecha a la medida para manifestar su poder. Alguien alabe al Señor por eso. Es por eso que usted y yo no podemos decir: si hubiera nacido en otro tiempo, si hubiera nacido en otra familia, si hubiera vivido en otro país, si otro hubiera sido mi nombre, si otro hubiera sido mi padre, si otro hubiera sido mi madre. Hermano, Dios te escogió como te escogió, y en el tiempo como estás es el tiempo exacto, perfecto, diseñado por Dios. Tal vez este sermón no va a ser uno de los que voy a escuchar muchos amenes, porque si por cada amén que usted diga me diera $1, yo sería el hombre más millonario del mundo. Pero mi salario no está basado en eso. De hecho no sé ni qué está basado, pero bueno, eso es otro tema. ¿Sabe que de un tiempo para acá están sucediendo cosas en nuestro mundo que están pasando muy rápido? Y usted y yo como iglesia
no podemos ignorar lo que está pasando. Porque aunque a usted y a mí como iglesia el Señor nos ha comprado con su sangre preciosa, nuestra ciudadanía no está aquí en la tierra, está en los cielos. Y sabe una cosa, iglesia, se nos ha enseñado mucho a cómo animarnos cuando estamos en desánimo. Se nos dice mucho cómo fortalecernos cuando estamos en debilidad. El problema es que no se nos ha enseñado cómo prepararnos para vivir en la eternidad. Amén. Entonces yo en esta mañana, hablando un poco con Dios, preparé esto con todo mi corazón, porque tenemos que identificar los tiempos. Los tiempos de ahora ya no son como los de antes. La ciencia y la tecnología han avanzado. Hace algunos años era un lujo tener un reloj en la mano. Hoy, hermano, la ciencia y la tecnología están tan avanzadas que ya hay tantos adelantos científicos, cosas modernas que tenemos ahora en nuestra casa. Lo que antes costaba horas preparar un alimento, ahora se hace en cuestión de minutos. Vemos que hay un adelanto en la ciencia y la tecnología. Vemos que las comunicaciones se han acelerado. Los teléfonos celulares, las cosas digitales, todo está en adelanto. ¿Qué me va a decir usted de la transportación? Antes se caminaba, se iba en caballo, se iba en burro, se iba en algún barco por allí, pero ahora todo se ha reducido. La transportación ha aumentado y estamos viendo un adelanto en todo eso. Por todo el mundo, hermano, estamos viendo que las cosas se están adelantando. Y usted y yo nos hemos metido a un tiempo que debemos identificar. Hay un tiempo establecido que va a suceder en la tierra. Ese se llama un tiempo profético. Un tiempo profético, iglesia, es una temporada anunciada previamente en la palabra de Dios. Todo lo que hoy usted y yo estamos viviendo, por más novedoso y por más adelantado que sea, ya había sido determinado en la palabra de Dios. Vemos que todo lo que sucede aquí en la tierra es un tiempo profético. Y le voy a enseñar algunas cosas. Por ejemplo, hay un tiempo profético destinado para la naturaleza. Es decir, el Señor dice que la naturaleza va a tener un trastorno en sí. Este mundo, esta tierra, va a tener un trastorno como naturaleza. En San Mateo capítulo 24, el Señor comienza a hablar de las señales antes del fin. Y el Señor nos explica lo que va a suceder antes del fin. Y lo que estamos viendo en los últimos meses, en las últimas semanas, es que la tierra, la naturaleza, está en una constante actividad. No está descansando. Algo está pasando en la naturaleza. El Señor Jesús decía en San Mateo 24:7, habrá pestes, habrá hambres y habrá terremotos en diferentes lugares. San Lucas 13:8 dice, y habrá terremotos en muchos lugares. San Marcos 13:8 dice esto. San Lucas 21:13 dice, y habrá grandes terremotos. El Señor Jesús, hablando con sus discípulos, les dice, antes del fin en la tierra va a haber terremotos. Va a haber grandes terremotos. Va a haber muchos terremotos en diferentes lugares. Y cuando vemos nuestro mundo, iglesia, nos damos cuenta que está habiendo terremotos. Hubo un terremoto en Haití donde más de 200,000 personas murieron. Hubo un terremoto en Chile donde también cerca de 5,000 personas murieron. Hay terremoto en Costa Rica. Hubo un terremoto en Mexicali, Baja California. Hubo un terremoto en la China recientemente. Un terremoto en Utah, en un estado de esta nación. Hay terremotos por todas partes. Pero ese ya había sido un tiempo profético. Ese ya había sido un tiempo predeterminado. La naturaleza está gimiendo por su creador. La naturaleza está alabando y está esperando que su creador venga a redimirla. ¿Qué nos quiere decir esto? ¿Nos causa alarma?